Un año más sin Akira Kurosawa. ¿Qué sería del cine sin Akira Kurosawa? Seguro sería algo completamente diferente, pero también creo que sería algo gigantescamente más triste, más sombrío, menos humano y menos libre. Cruzando géneros, a veces a través de la experimentación y otras de la innovación absoluta, mirando al futuro sin dejar de tocar un solo instante al pasado, Akira Kurosawa fue un artista excepcional que nunca abandonó sus creencias sobre lo que nos hace libres, humanos, sobre lo que nos ayuda a trascender. Todo mientras en sus historias se mezclaban gángsters mortíferos, doctores ebrios, samuráis caídos en desgracia, gobernantes enloquecidos de poder, mujeres rebeldes, todos en una mezcla de cine rabiosamente entretenido, muchas veces arriesgado, pero siempre propositivo y brillante. Sin duda, uno de los cineastas más importantes del cine, ya sea que hayas visto sus películas o no. Para conmemorar el legado de Kurosawa, que también era editor y guionista de sus películas, invitamos a este episodio al también guionista Antón Goenechea, viejo amigo nuestro y fan del cine de Akira Kurosawa. De eso va a tratar este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Me da un gusto enorme recibir a mi queridísimo amigo Antón Goenechea, uno de los mejores guionistas que hay en el continente y que además, hoy voy a dar la fecha porque merece que se le felicite cada año. Hoy 7 de septiembre, que toda España está cantando la misma canción, Antón celebra también su cumpleaños. Antón Goenechea, mil felicidades. Muchísimas gracias por venir a un programa más de Cine Garage. Bienvenido, querido amigo. Muchísimas gracias, Eric. A mí me encanta venir a hablar contigo de cine y muchas gracias por tu felicitación. Efectivamente, todo el mundo se acuerda del día de mi cumpleaños gracias a Mecano. Es una carga, es la cruz de mi vida, pero no fue culpa mía. No, y creo que ellos, pues bueno, algo bueno tenían que haber hecho en la vida, ¿no? Que es ponerle una canción a tu cumpleaños. A mi cumpleaños, sí, sí, señor. Sí, señor. En realidad hablan de mí en la canción. Que además vienes regresando de allá, ¿no? Fuiste por trabajo, fuiste a ver a la familia, fuiste a despejar. Fui a escaparme del confinamiento en las playas de Zara de los Atunes, Ujú. en Cádiz, y a que mi hijo le diera el sol un poquito, que después de 4 meses en casa se estaba volviendo loco, Claro, básicamente. claro. Y fuiste, pues también me imagino, a inspirarte para uno de los episodios más emocionantes que este año Cine Garage le va a regalar al mundo, porque una vez ya grabamos, para que vean lo que hacemos por la gente, Sí, una vez ya grabamos en Conexión Intercontinental. para hablar de la colonia y de la colonización, fíjate, Sí, desde la metrópoli a México discutiendo hablamos una gran de Cabeza película. de Vaca. Yo estaba aquí en la Gran Exacto. Tenochtitlán y tú estabas, no recuerdo dónde, pero estabas donde había salido la Yo estaba misión. prácticamente en el puerto de Palos, estaba en Sevilla, de donde de hecho salió la misión, sí, exactamente. Pues bueno, para que vean. Y ahora hemos hecho todo lo posible para que después de que el gran hijo de Antón tomara el sol, después de 4 meses de encierro, pudieran volar toda la familia de regreso a México y poder grabar en este otro capítulo del confinamiento sobre... te voy a explicar, Antón. Estoy terminando justo ahora un curso en línea al cual Ujú. denominé Grandes Autores Cinematográficos del siglo XX. Elegí a varias mujeres para el episodio final. Este, mencioné, bueno, hablamos de la carrera de Fritz Lang, hablamos de la carrera de Fellini, de Luis Buñuel, de Alfred Hitchcock, y el que yo Ujú. no quería, porque se debatió mucho quiénes sí, quiénes no entraban, quien nunca quise que saliera de esa lista, porque en las listas todo mundo se puede mover, era Akira Kurosawa, ¿no? Repito, para mí, uno de los grandes autores cinematográficos del siglo XX, que además ayer, 6 de septiembre, cumplió años de haber fallecido, ¿no? Con lo cual se cierra la cábala de este podcast. Entonces, yo creo que para empezar a redondear y a platicar sobre lo que es, lo que significa, lo que representa o lo que tú mismo crees que es Kurosawa, ¿estás de acuerdo en que se le califique como uno de los grandes autores cinematográficos
del siglo XX. Te lo pregunto porque si nos ponemos estrictos, hay mucha gente muy estricta escuchando estos programas. Ujú. Podríamos decir que el concepto de cine de autor se inventó después de que Kurosawa ya era famoso y consagrado, ¿no? Con la nueva ola Sí, francesa. O sea, él ya estaba en los cuernos de la luna cuando la nueva ola apenas empezaba a generar la idea del cine de autor. ¿Es Akira Kurosawa cierto. uno de los grandes autores del cine del siglo XX, Antón, desde tu punto de vista? Para mí es absolutamente uno de los grandes autores, pero por muchas razones, o sea, y por razones quizá muy parecidas a las que los franceses usaban en el Cahiers du Cinéma para explicar que era un gran autor. Akira Kurosawa, para empezar, es un tipo que desde Japón entendió el lenguaje cinematográfico del cine clásico y lo convirtió y lo adaptó, aparte adaptó muchísimas obras occidentales para crear un lenguaje cinemático tan absolutamente puro y perfecto en los años 40 y 50 que, bueno, y eso es lo que hizo él en ese momento. Y el impacto que tuvo hacia el futuro es tan gigantesco a la cantidad de cineastas, sobre todo de la generación de los 70 en Estados Unidos que inspiró. Yo creo que lo convierten no solamente en uno de los más grandes, sino en los más relevantes de la historia del cine. Porque técnicamente, las cosas que desarrolló técnicamente a nivel de lenguaje, a nivel de, también como escritor, porque él era guionista de sus películas, algo que era muy raro en esa época en Occidente. No sé, a mí me da la impresión de que hace que sea uno de los autores más absolutamente relevantes e influyentes, mucho más que quizá otros que a los que admiro muchísimo, a los que es imposible copiar. Este hombre creó canon, la forma en la que se filma, y si se filma ahora, cómo se filma gracias a Akira Kurosawa. Claro, y ahora que decías, y creo que por ahí podríamos empezar a explicarle a la gente que no lo conoce, no, porque se vale. Yo tuve una etapa larga de mi vida sin conocer a Akira Kurosawa, se vale que no lo conozcan, ¿no? Que habría que Ujú, explicarle un poco a la gente que, como dices, Akira Kurosawa, además de dirigir, escribía sus guiones. Él empezó escribiendo películas. Uno de sus primeros ujú, trabajos en los estudios Toho fue como guionista, que fue además un proceso por el que pasaron otros grandes autores, como ya mencioné algunos, Fellini, el propio Buñuel y Alfred Hitchcock. Eso te da y tú que eres guionista, te quiero preguntar, eso te ujú. da un entendimiento no distinto, pero abordas el que hacer la manufactura de una película desde un frente que quizá quien no sabe escribir un guión no puede ver. Es una duda que tengo hacia los guionistas. ¿Qué cuña mete el trabajo y el oficio del guionista en alguien que está construyendo una película que también va a dirigir y que en el caso de Kurosawa también editaba? Porque eso es yo creo que lo hace también como mucho más poderoso. Ujú. Él está entrando a las ideas desde el papel, las amasa en la cámara y las pule en el montaje. Te da al guión algo que quizá le falta de repente a algunos otros directores. Hablamos de la época, si quieres, no nos metamos en problemas. No, no, bueno, entre los guionistas siempre hemos tenido, sobre todo en mercados pequeños como este o en España, le hemos tenido mucha grima a los directores que escriben porque nos quitan el trabajo, evidentemente. Pero el director, el escritor tiene un control sobre la narrativa. Mira, para que más o menos te hagas una idea de lo que podría significar ser un guionista que dirige, nos podemos ir a Paul Schrader. Paul Schrader ha escrito casi todas sus películas, ¿no? Menos esta que hizo ay, ¿cómo se llama? El escritor de American Psycho, que él escribió Preston un Ellis. guión, Preston Ellis, que él escribió el guión de su antepenúltima película, creo. Y lo que tuvo que hacer Paul Schrader para poder tomar control sobre la narrativa fue transcribir el guión palabra por palabra. Él no lo modificó, lo transcribió para poder hacerse con la idea y con las palabras que se van a decir en la película. Es quizá una necesidad que podría tener un guionista director. La gran ventaja que tiene es que conoces la historia de una forma tan profunda y tan absolutamente perfecta que te puedes olvidar del guión durante la dirección.
Y eso es algo que los grandes directores que escriben controlan. Los grandes directores que no escriben son grandes creadores de lenguaje, de lenguaje visual, de pequeñas ideas, introducen sus ideas y sus subtramas en el lenguaje visual, hacen esas pequeñas trampas como la de John Ford, que inventó toda esta subtrama en Centauros del Desierto en España. ¿Cómo se llama en México? ¿No es The Coach? ¿Es The Coach? No, No. no, The Coach es joder, estoy fatal, tenía que haberme preparado mejor. Bueno, John Ford, que precisamente es una de las grandes... Ahora te digo cómo se llama aquí Centauros del Desierto. Sigue. The Searchers. The Searches, claro. Pero Sí, no me acuerdo. A ver, ahora te digo. Más corazón que odio. esa. John Ford crea toda esta subtrama sobre la historia de amor entre John Ford, entre John Wayne y su cuñada, que no existe en el guión, pero la crea solamente a través de la puesta en escena y demás. A mí la sensación que me da es que Akira Kurosawa era un tipo que controlaba tan bien todas las facetas del lenguaje cinematográfico que sí, sus películas crecían y crecían y crecían en cada una de las etapas. Entonces imagínate un tipo tan absolutamente talentoso que era capaz de escribir unos guiones muy buenos junto a Shinobu Hashimoto, del que podemos hablar después, que es uno de los grandes guionistas de la historia, y que poco a poco iba construyendo en cada etapa y hacía películas que eran gigantes. Curiosamente, Akira Kurosawa ganó el concurso nacional de haikus cuando era adolescente, con un haiku en su autobiografía lo cuenta, un haiku que describe una calle y un muro en una calle y demás, que es increíblemente bello. Era un tipo que escribía todos los días y en su autobiografía también habla de cómo él no entiende la gente que lee, o sea, su pasión por la escritura va hasta el nivel de que él no entiende la gente que lee acostada. Él leía en un escritorio con un cuaderno al lado y tomaba notas. Ese es el nivel de dedicación que le tenía él a la literatura y siendo un gran director. Claro, y entonces, pues bueno, sabiendo que era un gran lector, especialmente de los clásicos, ¿no? Porque ahí está Sí. Dostoyevsky y ahí está Shakespeare, ¿no? Es gente que se está acercando a los grandes clásicos para entender su propio mundo. Le tocó nacer en una etapa de la historia muy convulsa, ¿no? Le toca ver cosas tremendas en su Ujú. vida, le toca ver cómo Japón se debate en un futuro muy incierto, y creo que a través de este acercamiento a las artes, él va tratando de interpretar todo esto. Esto es una interpretación completamente personal. Yo te la cuento para ver qué opinas tú y tratar de nuevo de explicarle a la gente por qué su obra es tan vasta y tan variada. Porque, de nuevo, Akira Kurosawa no es Los Siete Samuráis. La Akira Kurosawa hizo muchas más cosas, probablemente mucho más importantes que Los Siete Samuráis. Él está usando al arte desde Sí. la lectura, desde la escritura, luego estudia pintura, ¿no? Se dedica a repasar y a revisar y entender el proceso del pintor. Él mismo es amante de la pintura y ejercita la pintura. Y Ujú. todo eso acaba en el cine. ¿Es un artista que se desahoga a través del cine o es un cineasta que se nutre de otras artes? Es una pregunta sin respuesta. Sé que te puse en un problemón, pero me gustaría escuchar tu Yo, opinión. yo siento que o sea, creo que sí tiene una respuesta. Creo que lo que dices tiene mucho sentido y va a la esencia del cine. El cine es quizás de las pocas artes que tienen muchas artes dentro, ¿no? Que es la conjunción de muchas disciplinas artísticas. La escritura, la pintura, la fotografía, la actuación, el teatro. Hay muchísimas, el vestuario. Y este es un hombre que tenía control sobre prácticamente todo. Entonces, pues sí, puede que sea un artista multifacético que vuelca todas sus pulsiones artísticas en la única forma artística que le permite reunirlas todas. Entonces, pues tendría todo el sentido. Además, una cosa que, volviendo a lo que decías antes, yo les recomiendo a todo el mundo que lea la autobiografía de Akira Kurosawa. Es, para mí, el mejor libro de cine que existe. Es maravilloso y habla
pero, y es un gran libro de cine porque no solamente aprendes sobre técnica de cine, sino sobre lo que compone la visión de un autor. Akira Kurosawa era un tipo que había crecido en un mundo lleno de nostalgia. Su padre era un señor muy nostálgico de la época preindustrial japonesa, y él cuando era pequeño iba a una escuela de samuráis. Que era una escuela muy estricta, a la que tenía que ir a las 4 de la mañana, a entrenar con las rodillas sobre arroz, todo lo que te imaginas. Entonces, toda esa historia perdida de Japón, evidentemente compone muchas de sus historias. Eso mezclado con su obsesión con con lo extranjero, con todo lo que llega con las tropas americanas después de la Segunda Guerra Mundial, el trauma el trauma de la rendición de Japón, cuando Hirohito dijo por la radio que Japón se retiraba, perdón, se rendía, básicamente, que fue el gran trauma nacional japonés, y él habla de eso como el principio como el principio de todo su arte, ¿no? Como el principio de todo lo que hace, como su cultura se derrumba el día en el que el emperador Dios, Hirohito, dice que Japón ha perdido lo que era absolutamente imposible en la cabeza de un país hipermilitarizado. Y empieza toda esa decadencia que plasma muy bien en el cine de los 40, en El Ángel Borracho y en mi película favorita, que es Vivir, que vi ayer llorando como, o sea, en toda la escena del funeral. Me toca muy de cerca, mi padre murió recientemente y es algo que no sé, no, está lleno aparte, qué película tan positiva y tan bonita sobre cómo reconstruir el mundo, ¿no? Creo que es una de las grandes habilidades o uno de los sellos probablemente no reconocidos de Akira Kurosawa. Ujú. Y me gusta que empecemos a platicar de algunas de sus películas justo a través de Vivir, que por lo menos en México creo que la gente tiene muy olvidada. De nuevo, cuando tú hablas de Akira Ujú. Kurosawa, la gente te pregunta, claro, Los Siete Samuráis. Y tú dices, a ver, del otro lado tenemos una película que para mí es mayor, ¿no? Que es mucho más Sí. profunda, que es mucho más cinematográfica, si es que eso se puede, este, en Ujú. donde, como dices, a través de la historia de un personaje, que no vamos a decir mucho, espero, te da un mensaje muy positivo y muy vital. Todo comenzando diciéndote que te van a meter a la historia de un hombre tremendamente aburrido y que probablemente va a morir siendo la persona más aburrida de este planeta. Es decir, Akira Kurosawa acaba hablando de la vida a través de la muerte, del honor a través de lo que podría llevarte al deshonor y de la felicidad a través de lo que te podía llevar o representar una tragedia. Es un autor que para mí entra por la puerta que nadie estamos viendo que está abierta para desarrollar un Ujú. tema que tú crees haber dominado. En el caso de Vivir, justo eso. ¿Qué significa vivir? Estamos hablando de la película más importante, más trascendente y más redonda de Akira Kurosawa. Y mira que esto va a quedar grabado para la posteridad. A mí es la que más me emociona. O sea, de la misma forma que su cine de samuráis, del que podemos hablar ahora, me fascina. O sea, y creo que hace ejercicios narrativos increíbles. Siento que esta película es una película realmente personal. O sea, es un desarrollo de personaje eh, que no parece. Con unos toques muy occidentales, con una forma de contar muy occidentales, que es el cine que a él le inspiraba. No es Ozu, no es otro cine japonés de la época, que quizá usaba códigos un poco distintos, aunque claro, en esa época muy inspirado todo en el cine americano. Yo siento que sí, o sea, aparte toma unos riesgos narrativos que rompen totalmente con el cine clásico. Ya lo había hecho antes, claro, en Rashomon. Pero sí, es un director de absoluta vanguardia. O sea, yo veía esa película y decía, y pensaba que muchas de las decisiones que toma él ahora mismo, o sea, en ese momento, en la película, ahora mismo no se podrían tomar. Sería muy difícil convencer a un productor, a un estudio, de poder hacer algo tan radical y tan complejo. Y la maestría con la que filma, la secuencia larguísima del funeral, que es muy divertida.
está llena de matices y la puesta en escena es increíble. Es un cuarto muy pequeñito, hay un montón de gente, los personajes se mueven, él mueve la cámara, va apareciendo gente. En una película, o sea, no estamos revelando mucho, pero bueno, No hemos dicho nada. La película se llama no hemos dicho Vivir. nada. O sea, Claro, la primera mitad de la película es una película que se siente mucho más grande que la segunda mitad. Es una película que dura 2 horas y 20 minutos y puede que la primera hora y 10, hora y 20, quizá están en exteriores en Japón. Hay una secuencia larguísima de este hombre yéndose de peda por Japón, lleno de gente. O sea, ¿cuánto costaban los extras en Japón en esa época? Eran gratis. no, no, no tengo idea, pero eso no fue fácil de hacer. Eso no fue fácil de hacer, está increíblemente bien filmada. La forma en la que se mueve en el tiempo, toda esa secuencia, esa noche de peda con el escritor. Y es una película llena de compasión, llena de gente que se ayuda, que lucha por entender a los demás, que lucha por los demás en contra de un sistema que no es que sea corrupto, es que es kafkiano y absurdo, ¿no? Es una película muy compleja en muchos sentidos y muy emocionante. O sea, es una película en la que no puedes evitar, por lo menos a mí no puedo evitar llorar cuando lo veo. No, no, yo que no tengo corazón, yo a ti te entiendo, tienes alma y eres noble. Yo que no tengo corazón, solo hay dos directores que se han acercado así a sacarme un par de lágrimas. No revelaré el nombre del otro, pero uno es Akira Kurosawa y la película es Vivir, ¿no? Ese close-up sobre, bueno, ese close-up, que además es el close-up más largo de la película, es Ujú. durísimo, ¿no? Estás entendiendo todo lo que acaba de pasar a través de Sí, leerle el rostro al personaje. Y eso, como dices, era un riesgo muy, muy grande, ¿no? Yo no he visto, y para que vean, por ejemplo, cómo de repente es bonito que las películas se relacionen, yo no he visto un close-up tan sostenido hasta Retrato de una mujer en llamas, ¿no? En donde dices, no sé si la has visto, pero, no, todavía no. bueno, pues lo identificarás. El close-up de Retrato de una mujer en llamas te resume todo lo bueno y malo que acaba de pasar con ese personaje. Ya. No con la contundencia de Kurosawa, porque el de Kurosawa además dura más y es más cercano, lo Ujú. cual es un riesgo mayor. Si eso ahora es riesgoso, imagínense cuando la película se hizo. Entonces, sería, yo creo que una muy buena manera, si alguien quiere de verdad abordar al Kurosawa, que no es el Kurosawa de Samuráis, Ujú. sí está El Ángel Borracho, y sí está High and Low, y están todos esos melodramas tan bonitos que hizo Kurosawa, pero creo que Vivir es como la película obligada para cualquiera que en su vida se atreva a decir, yo soy fan de Akira Kurosawa. Una vez alguien me lo dijo y no había visto Vivir, ya no es mi amigo. Ya no es tu amigo. Ya no es mi amigo. Pero podría ser aún más fan. En cuanto la vea, se volvería un fan absoluto. Seguro, seguro, seguro. Pero hay algo muy importante que decir también sobre el hecho de que Akira Kurosawa trabajó con los mismos actores y los mismos escritores y el mismo fotógrafo durante la mayor parte de su carrera. Y el protagonista de Vivir, Takashi Shimura, que también está en El En Ángel Los Siete Borracho, Samuráis. en Los Siete En Samuráis, en el Ángel Borracho están Watanabe y Shimura. exacto. Y, es un actor increíble, o sea, porque es un tipo que está haciendo de un señor de 70 años, no sé, o sea, es un tipo totalmente destrozado y luego lo ves como el capitán en los Siete Samuráis, Sí, un señor mayor, pero un samurái, o sea, un señor en buena forma física, y es una adaptación muy interesante porque en la película hay unos cuantos flashbacks en los que él sale 20 años antes y sí se siente el cambio del personaje. Es un trabajo de actuación fantástico, que era algo que podía sacar a Kira Kurosawa de sus actores, que también dice, quizá la mayor virtud de un director puede ser, más allá claro. del que sea un genio en todo lo demás, o sea, poder crear esas imágenes con esos actores que entendían lo que este señor le estaba diciendo. Viendo o tratando de entender el gran trabajo de actuación de esta película en particular. Ujú. Obviamente la habilidad de alguien como Kurosawa para sacar esa energía de una persona, metérsela a un personaje, y el trabajo propio del actor, ¿no? La posición física, todo lo que se puede ver en un simple tráiler de Vivir. eh, para que vean la dimensión que tiene Kurosawa de sus propias películas. Yo creo que no habría sido posible de detectar
tomando en cuenta que también va a editar lo que está filmando y a quien está Ujú. dirigiendo, si él no se hubiese atrevido a poner 3 cámaras o 2 cámaras sobre el mismo actor en la misma secuencia para no hacer, para tener distintos ángulos sin que el autor supiera en dónde estuviera la cámara, que era uno de los métodos que utilizaba Kurosawa. Es decir, tienes al personaje enfrente, él no sabe dónde están las cámaras, no sabe a qué le están apuntando las cámaras y en consecuencia tiene que proyectar todo lo que le está pidiendo el director de su personaje, porque Ajá. director mismo lo va a editar. Eso nadie lo hace ahora, Anton. No, es muy difícil, pero también los niveles de producción que tenía Toho eran muy grandes. O sea, estamos hablando de películas gigantescas que filmaban durante meses y con un trabajo de actor. Era el poder era el poder aquel del estudio, con sus grandes directores que podían darle los recursos para hacer algo así. Es difícil, ojalá alguien filmara. El otro día vi el documental de HBO sobre Spielberg. Sí, eh, y luego volví a ver, pues que le esto, debe mucho a Kurosawa, nomás para le apuntarle. debe todo a Todo. Kurosawa. O sea, la idea es, Spielberg tiene este plano, el sello de Spielberg son estos planos larguísimos que van de encuadre en encuadre, encuadres perfectos y tal, y nunca sabes realmente dónde va a acabar la cámara, pero donde acaba es donde te cuenta la historia. Te ha compuesto toda una secuencia en un plano. Eso es Kurosawa. O sea, Claro, Kurosawa diseñaba estos planos complejísimos. Siempre sabía dónde tenía que estar la cámara, el cuadro, cómo cortar, dónde estaba el movimiento y siempre acababa en esos sitios increíbles, en ese plano cortito, ahí, en vivir esta secuencia cuando le van a decir que tiene cáncer, cuando está en el hospital, que no le dicen que tiene cáncer, pero en la sala de espera habla con otro paciente y la cámara se mueve, o sea, la cámara prácticamente no se mueve muy poquito, pero los personajes se están moviendo todo el tiempo en unos claro. cuadros chiquititos, chiquititos. Eso es Spielberg. Eso es Spielberg. Y ni siquiera Spielberg es su mayor fan. Su mayor fan es George Lucas, que no para de hablar. Sí. Y fue el que realmente lo reivindicó en Estados Unidos. Esa fue la relación que ibas a hacer entre el documental de Spielberg que viste hace Sí, poquito. el plan, o sea, la idea del plano todos los directores de la generación de los 70 reconocen a Kurosawa como gran Claro, inspiración. claro. Pero si alguien filma como Kurosawa es Spielberg. Por supuesto, no con la profundidad temática ni con la capacidad emocional, o sea, de no caer en lo cursi, claro. Sí, no vamos a comparar 1941 con ninguna de las películas de Kurosawa, Exacto, ¿no? eso es, eso es. Pero la forma en la que filma es exactamente como filma Kurosawa y es un tipo que filma maravillosamente bien, Muy Spielberg. bien, sí, no estamos hablando mal de Spielberg, al Cero, o sea, contrario, es ¿no? uno de los mejores directores vivos en la forma en la que filma. Otra cosa son los temas que escoge abordar, pero esa es otra historia. Pero sí, y justo a eso me refiero, el impacto que tiene Kurosawa en el cine, porque la mayoría de la gente que conocemos ahora, ¿no? Los cineastas modernos, no han visto muchas películas de antes de los 70, ¿no? O sea, vieron Tiburón, vieron Easy Riders, vieron Taxi Driver, vieron todas estas películas que son emblemáticas y que son para el cine contemporáneo, se asumen como la semilla del cine contemporáneo, siento yo, no sé qué opinas tú. No, eso Eh, sí, justo. sí, y nadie se molesta en irse a los 60, 50, 40 cuando se hacían cosas que eran radicalmente más modernas y arriesgadas de lo que se filma ahora, creo yo. Claro, y probablemente más propositivas porque el propio lenguaje cinematográfico se estaba construyendo, ¿no? Que Exacto. es donde cabe gente como Kurosawa. Saliendo de vivir, ¿te gustaría entrar al cine de samuráis de Kurosawa o hay otra joya escondida que tengas por ahí como favorita? Porque, repito, está El Ángel Borracho y Que una esa vez me más encanta. está High and Low, que yo creo que también el cine occidental le tiene una deuda gigantesca. ¿Con cuál te Sí. irías antes? Antes, a mí High and Low me fascina. El Ángel Borracho me parece una película.
Me parece como me gusta mucho, me parece el proto Kurosawa que va a aparecer en los 50. Para mí el antes y después de Kurosawa como autor que con control sobre su obra es Rashomon. Antes todavía Ujú. Kurosawa estaba haciendo cine más convencional, estaba aprendiendo, pero cuando toma el control absoluto sobre cómo contar historias, para mí es Rashomon, que es del 50, creo. Aparte creo que fue la primera película. Es del 50. El ángel borracho Es es del ahora te digo, 47, del 48. de Y 48. yo me equivoqué, dije mal el apellido de Mifune, dije Watanabe, Ah, vale, sí. una revoltura mental, Toshiro. pero ahí están los dos grandes actores de Kurosawa, están juntos en El Ángel Borracho. Mifune y sí, Bueno, sí, sí, pues que Toshiro Mifune es toda una conversación en sí misma. O sí, sea, y su impacto en el cine mexicano. El otro día veía un tuit de Paul Schrader, precisamente, ajá. comparando te voy a decir, ¿a qué actor? Salía en la serie la de 000. No sé si la viste, a Yo vi Héctor. ese tweet, sí, sí, sí. Decía que era el nuevo Toshiro Mifune, que es muy curioso porque para ahondar más en la obsesión de los cineastas de los 70 con Kurosawa, Paul Schrader estaba absolutamente obsesionado con Kurosawa y él escribió Yakuza, porque su hermano era profesor de japonés, o no, de literatura inglesa en la Universidad de Kioto. Entonces, un tipo Ujú. que tiene una relación muy cercana con Japón y fue a Japón a conocer a Akira Kurosawa, a rendirle sus respetos y siempre están muy obsesionados con este señor. Y el otro día Eh, comparó a Harold Torres. Bueno, el otro día fue Harold cuando Torres, se estaba estrenando la serie ¿Es sí. Amazon 000? Amazon, sí. Creo que sí, ¿no? Estaba comparando lo estoico del personaje que había construido Harold Torres con las profundidades que en su momento alcanzaba Toshiro Mifune Toshiro en Mifune. las películas de Kurosawa. Y Harold Torres estaba, por supuesto, extasiado. Yo lo vi muy feliz en Twitter. Y sí hace un gran trabajo, ¿no? No, él es un actor fantástico. Yo creo que es un gran actor. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, eh, quizá Rashomon, yo siento que es la película más relevante, o sea, no más relevante, pero sí la que abre esta etapa de hacer gran película tras gran película tras gran película. Es la primera película asiática en ganar en Cannes, creo, En Venecia, ¿no? en Venecia, en el año 50, eso es. Y, y bueno, y esa película creo que ha tenido, si Los Siete Samuráis ha tenido un gran impacto en la forma de filmar, Rashomon ha tenido un impacto único e increíble en la forma de estructurar películas en Occidente. O sea, es una película. Aparte está la gran anécdota de la que hablan de la que él habla en su autobiografía, en el Cuéntanos que todo. le fascina en Venecia. Lo que más fascina a los directores, que él no terminaba de entender muy bien por qué, era un plano en Rashomon donde la cámara tildea hacia el cielo y filma el sol de frente. Ujú. Y eso era la primera, según parecía, él no lo sabía, fue la primera vez en la historia del cine que se hizo. Y estaba muy sorprendido de lo fascinados que estaban los occidentales con esa idea de filmar el sol. Porque hasta donde yo tengo entendido, había la creencia de que si tú filmabas el sol, se velaba la cámara de la Se película, hablaba el negativo, sí. se Sí, sí, quemaba el sí. negativo, ¿no? De estos mitos urbanos que luego salen por ahí que uno no sabe cómo vencer, hasta que alguien dice, pues levántala, ¿no? Que fue Kurosawa. Sí, muy raro. Era como, no sé, era una idea muy rara. Con unos cuantos NDs lo arreglas. Pero bueno, el caso es que Rashomon es una película que, para quien no la haya visto, que creo que probablemente ninguno de tus escuchas no ha visto Rashomon. Vamos a avergonzar Pues a los que no hay la haya muchos muy visto. jóvenes, Antón, hay Hay mucha muchos muy gente joven. jóvenes. Sí, 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 hay mucho muchacho. Hay muchos muchachos. Bueno, Rashomon es una película que habla de un evento desde tres puntos de vista distintos. Entonces, la película te cuenta el mismo evento tres veces desde el punto de vista del que lo cuenta.
y pasa durante un juicio creo que es en una de estos edificios ruinosos en Kioto, cerca de Kioto, algo así, que Ujú, todavía ujú, existe. Eh, y es muy interesante porque es un ejercicio sobre el punto de vista, sobre el punto de vista del narrador. Eh, el evento no es particularmente interesante, pero hace un estudio de clases sociales en el Japón medieval, y creo que y el protagonista es Toshiro Mifune, ujú. que es un bandido, que curiosamente se parece mucho al personaje que luego hace en Los Siete Samuráis. Sí. A mí siempre me dio la impresión de que era un estudio sobre clases sociales. Hay que tener en cuenta que Akira Kurosawa estudió también en Rusia, pasó mucho tiempo en la Rusia comunista. Ahí leyó a Dostoyevsky, leyó a muchos autores no occidentales que también fueron gran influencia en su obra. Y sí hay una especie de estudio de eso, de la perspectiva, la justicia, la clase social, que quizás se pierde un poco más adelante en el otro cine de samuráis cuando adapta a Shakespeare, pero que también está presente en Vivir. Eh, y por eso también es un personaje muy interesante. Es un personaje que no vive en el espectro ideológico de Occidente, pero hace cine muy occidental. Y por eso es muy interesante ver cómo ve él el mundo y cómo usa las cosas que agarra de Occidente, porque hay muchas ideas muy occidentales y él las mete en todas estas historias sobre el Japón medieval y el Japón de samuráis y todas esas historias, pero mete todas estas ideas que él va captando, procesando y usando en las películas. Y casi siempre caen del lado de una ideología de una idea de lucha de clases y una idea particular del Estado, de la, de la burocracia, que está muy presente en muchas de sus películas, la burocracia. Ujú. En En Vivir es vivir de absolutamente entrada, ¿no? importante, pero en Rashomon también. O sea, en Rashomon Sí. todo pasa durante un juicio. ¿Cuáles son estas ideas occidentales que él toma desde tu punto de vista? Porque justo en la clase sobre Kurosawa del curso que te cuento, estábamos tratando de discutir si había una manera oriental de filmar y si había una manera occidental de filmar, más allá de los temas y de los discursos. Técnicamente es posible decir que hay maneras occidentales africanas de filmar, o son cosas que se detectan en gente muy, muy brillante como Kurosawa. Yo siento que sí. O sea, yo en ese sentido creo que alguien decía que el lenguaje cinematográfico, que en Corea y en Japón y en China y en la India, el cine es tan espectacular, tan bonito y a la vez pausado, porque su forma de contar historias se parece más al lenguaje cinematográfico que el lenguaje occidental. O sea, los occidentales tenemos a hacer, el otro día oía un podcast sobre reggaetón, muy interesante en el que hablaba cómo el eurocentrismo premia lo cerebral sobre lo sensorial, mientras que en el resto del mundo no tanto. El cine es un lenguaje muy sensorial, mucho más que cerebral al final. O sea, estamos hablando de muchos factores que no puedes controlar absolutamente. Y quizá la forma de contar historias en Asia y en otras zonas en las que son menos cerebrales que los occidentales, que los europeos, quizás se adapte mucho mejor a la forma en la que se filma. Aún así, yo siento que Kurosawa es un director muy occidental. Mientras que, como habíamos dicho antes, directores como Ozu son mucho más orientales. Sensoriales, podríamos decir, porque entonces Sí, podríamos también comparar la etapa blanco y negro de Kurosawa, que yo creo es la más occidental, con la etapa a color de Kurosawa, que yo creo es la más oriental, justo porque a pesar de estarte contando una historia, de estar adaptando a ujú, Shakespeare la mayor parte de las veces, sí, todo el entramado de colores, lo que destaca, cómo subraya esos escenarios prácticamente irreales en una historia épica que construida en Occidente habría sido Juego de Tronos. Kurosawa lo vuelve una experiencia sensorial casi trascendental, ¿no? Te mete en escenarios fantasmagóricos
a través Sí. del color, a través de la forma y a través del movimiento. Sí, me aceptarías esa estúpida teoría. El cine a color es mucho más más oriental. Ran es una locura sensorial. O sea, es una película. ¿Cuánto dura Ran? Run dura creo que 2 horas y media. Dura menos que Transformers de cualquier forma. Sí, sí, es sensorialmente mucho más. Bueno, a mí Transformers me da ganas de vomitar y creo que eso también es bastante sensorial. Ah, bueno, Tiene que depende ver qué con... quieras hacer después del cine, sí. Sí, sí. Pero sí, de hecho creo que él con la introducción del color en sus películas pudo explorar mucho más cosas que quería hacer. O sea, también el cine, la forma en la que se filma en Occidente o sea, es más cerebral, es más constreñida, tienes que cumplir con ciertas cosas, pero también siento que alguien con esa maestría a la hora... ¿Cuántas películas he filmado cuando hizo Ran? O sea, déjame Ahora que te lo las vea, que cuento. lo tengo por aquí. Ahora te las cuento. Para cuando hizo Ran había hecho 30 y tantas películas. Sí, 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 sí. Claro, por supuesto, por supuesto, y era fotógrafo y sabía usar el color y el tipo tenía un control sobre su arte absoluto. Yo creo que es una teoría bastante legítima. Un agradecimiento eterno a todos y a todas las y los que se han sumado al perfil Patreon de Cine Garage. Ustedes saben que este proyecto, estas conversaciones, este impulso de una comunidad que quiere hablar de algo más y no solo de lo que ocurre en las historias de las películas, sino lo que nos conecta con ellas, lo que nos mueve, lo que nos une, lo que nos hace discutir y debatir. Esto es gracias a ustedes y por supuesto es para ustedes. Sin sus aportaciones, Patrons, no podríamos seguir. Vamos a utilizar esta suma de esfuerzos que ustedes están haciendo para provocar que esta comunidad crezca y eventualmente hacer un pequeño espacio dentro de este mundo, algo bastante más amable y humano. Entonces van solo algunos nombres de la gente que ha llegado, otras que tienen ya mucho tiempo. Habrá por ahí un par de menciones de gente muy famosa. Gracias a todos y a todas. Saben que aquí no hay niveles, aquí estamos todos en el mismo suelo. Entonces gracias por ahí a Dart Lee Mubai, Eduardo Guerra, hermano, Azucena Citlali Jasso, bienvenida desde el inicio. Flor Adriana Reyes, que no deja de corregirnos cosas, se lo agradecemos enormemente, para eso estamos. Jesús Alonso Cortés Villa, Rafa López, Rafa Rufus, un saludo, amigo mío. Arturo Aguilar, Arturo, sabemos que nos escuchas, te lo agradecemos muchísimo. Alita Ortiz Medrano, un abrazo, un beso, mucha suerte con Mandarax. Sergio Lavarrieta, un abrazo también. Gabriel Flores, Vero Cardoso, Catherine Black, hasta el otro lado del mundo, Daniela S. Becerril y Ruth Salazar. Son solo algunos nombres de la gente que tenemos colaborando con este enorme proyecto que esperemos les esté gustando. Lo hacemos todo por y para ustedes. Saludos. Pues bueno, aceptada mi teoría por el profesor Antón Goenechea, voy a seguirle echando. ¿Por qué también se nos olvida una etapa tan importante de Kurosawa como es la de color? Repito, cuando alguien suelta el nombre, la gente piensa en 3 o 4 películas. Sé que deberían pasarse más seguido en cine, sé que deberíamos verlas más seguido y que es un problema de las estructuras en las que estamos viviendo ahora, ¿no? Que no tenemos esas películas de forma tan accesible. Pero a lo mejor también tiene que ver con que el propio Kurosawa quiso separar esa parte de color, que es otra teoría que traigo en la cabeza. ¿A qué me estoy refiriendo? Él pudo haber entrado mucho antes al cine en color y no lo hace hasta Dodescaden, que fue la primera película. En su autobiografía cuenta algo de por qué se tarda en entrarle al color y seguir abrazando al blanco y negro por tanto tiempo. Él termina su autobiografía con Vivir, porque Ah, fíjate. él decide terminar con Vivir porque no quería, según él prefació en la autobiografía de Kurosawa, no quería hablar mal de gente que siguiera viva. Ok. Entonces, para no hablar, para hablar bien de gente que no le caía bien, prefería no hablar. Entonces él acaba su autobiografía con Vivir. Eh,
Yo creo, o sea, fíjate, a mí lo que, o sea, la sensación que me da es que el cine más experimental de Kurosawa, el de color, el de los 70s y 80s, me da la impresión de que a los ojos del espectador moderno ha envejecido peor que el otro. No que objetivamente haya envejecido, porque sigue siendo un absoluto maestro de la narrativa contando esas historias. Es que el cine es mucho más complejo y mucho más difícil de ver. Y nos hemos vuelto mucho menos exigentes y mucho menos rigurosos con las cosas que vemos. Entonces, yo me acuerdo, yo tenía Ran en 2 VHS cuando era adolescente, no sé dónde salió. Lo vi millones de veces, o sea, lo veía Sí. y lo veía y lo veía y me fascinaba, pero a la vez me hacía bastante gracia. Era un cine muy gracioso. El maquillaje que funcionaba muy bien Lo teatral, ¿no? lo teatral, exacto, que es muy de tradición japonesa, creo que no se tradujo tan bien al color. Porque existe en el cine, en su cine en blanco y negro. En Trono de Sangre estoy pensando en, bueno, aparte cómo está maquillado Toshiro Mifune todo el tiempo, con eso, con ese gesto hacia abajo, con esa especie Ujú. de mueca de diablo japonés. La bruja está muy maquillada, pero y luego cuando ves Kagemusha o ves Ran, usan el mismo maquillaje. No le han bajado ni un poquito. Entonces, siento que la tradición japonesa eso tenía sentido. A la hora de verlo desde fuera se sentía muy obsoleto, se sentía muy viejo. Y creo que eso es lo que hace que la gente no termine de engancharse tanto a ese cine. Cuando a mí Ram me parece una película absolutamente épica, igual es porque la he visto demasiadas veces, pero es el rey Lear y es espectacular. Claro, no, no, y yo estoy de acuerdo contigo y tuve la misma experiencia con la película. Ran y Kagemusha en el videoclub de mi barrio estaban Ujú. juntas porque eran las únicas de Kurosawa que había, ¿no? Todo lo demás Claro. no existía en VHS. Y era ir por los dos cartuchos de una, devolverla, y sacar los dos cartuchos de la otra, de devolverla y luego volver a ver la primera. Así también me aventé yo Ran y Kagemusha de memoria. A lo mejor el propio Kurosawa sabía que el color todavía a él no le venía como dentro de lo que él quería contar. No era parte todavía de lo que él quería contar y quizá por Puede eso ser. lo retrasó tanto. Rashomon pudo haber sido a color, así de sencillo. Sí, sí, ya en esa época, aparte el color de los 50 era hermoso, o sea, y Sí, él veía las películas de esos directores, él tenía ya una educación en color. Mi otra teoría, fíjate, ahora que estoy pensando, es la idea de la profundidad de campo. En color, la profundidad de campo eh, no es tan, no se ve, es muy confusa, mientras que en el sí. blanco y negro es mucho más pura y mucho más clara, y él jugaba mucho con las perspectivas y con los distintos planos narrativos. Entonces, en cualquier plano de una película de Akira Kurosawa están pasando muchas cosas. Sí, Y en blanco y negro te permite verlas todas, mientras que en color es mucho más confuso. Quizá eso pueda ser la razón por la que a él no le interesaba tanto el color, porque incluso hacía. técnicamente, Sí, corrígeme, a la hora de manipular esa profundidad de campo, ¿no? En revelados y todo eso, es mucho más fácil manipularlo en blanco y negro que en color, sí, exacto, eso es. ¿no? Sí, sí, mucho más fácil. El revelado en colores, y en esa época especialmente, era muy complejo. Eran distintos baños de color que le tenías que dar al negativo y siempre tenías el riesgo de que se arruinara. Justo ahora estamos hablando de esto y estaba pensando en Orson Welles, que es el otro director con el que estaba obsesionado al mismo tiempo cuando era adolescente y Sí, leía sí, todo, sí, sí. todo lo que pasaba. Y fíjate que la evolución de estos dos directores es parecida. O sea, Orson Welles nunca recibió el respeto que recibió Akira Kurosawa durante su carrera, pero mientras crecía su cine se hacía más experimental y radical, ¿no? Se hacía más sensorial, había más trucos y antes hacía, aunque evidentemente Ciudadano Kane y sus películas del principio eran muy radicales y muy distintas, Ujú. eh, eran mucho más convencionales. Eran ya grandes directores desde el principio, pero mucho más convencionales. Y el cine del final no se hizo más convencional, fueron gente que exploraron hasta
hasta agotar las posibilidades. Hasta agotar casi su propio nombre, porque pues, Sí, Orson Welles es muy mal recordado por mucha gente justo por esos desvaríos, ¿no? Entrecomillando. Y sí, Kurosawa, pues, entregó un cine, desde mi punto de vista, y lo digo como una cualidad, enloquecido. Rani sí, Kagemusha, Sueños incluso, ¿no? Que es como sí. el recrear de su propio inconsciente. Son películas enloquecidas y eso es justo lo bonito de esa etapa del color de Kurosawa. La otra razón por la que, ahora me estoy recordando, la otra razón por la que Kurosawa acaba su biografía en esa época es porque poco después fue su primer intento de suicidio. Ah, claro. Kurosawa era un tipo que sufría de depresión crónica y se intentó suicidar un par de veces. Justo una de ellas, justo por el fracaso de Dodesca Den, que fue la primera película en color que filmó. O sea, fue Eso una es. película con la que no pasó nada, desde mi punto de vista, injustamente, y tras esa depresión sí tuvo un intento de suicidio. Entonces, sí hay una separación real entre Sí, en esos dos Kurosawas. y quizás hasta podamos hablar de el peso. Igual aquí nos estamos yendo a algo que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con el personaje. El peso de esa educación, o sea, de esa educación que recibió contra el hecho de ser un director de vanguardia que vivía totalmente la vanguardia del cine. O sea, él recibió una educación clásica, una educación que echaba de menos el Japón antiguo y la idea del honor y la idea Tradicional, del... Y la idea, y este señor se intentó suicidar dos veces, que es parte que es parte de la tradición relacionada al honor en Japón. Y eso tiene mucho que ver quizá con su depresión y su forma de ver el mundo. Quizá estamos haciendo aquí psicología barata, pero no, no, yo creo que tiene que ver. Yo creo que tiene que ver porque muchos de los temas de las películas de Kurosawa se balancean justo en eso, ¿no? En sí. y ahí sí podemos hablar, de los siete samuráis, ¿no? ¿Qué Ujú. tanto vale la pena seguir viviendo como un samurái con estos códigos de honor si a quien estoy sirviendo es un señor feudal que acaba oprimiendo gente? Y mucho del quiebre de los siete samuráis que se ponen del lado de los campesinos es: yo prefiero usar este entrenamiento, esta educación, estas habilidades y este código de honor para ayudar al pueblo, no para ayudar al señor feudal. Entonces, si hay una especie de cuál Japón es el bueno, el de antes o el de ahora, el que peleó la Claro, guerra o el que salió de la guerra, hacia dónde nos vamos a mover. Yo sí detecto en Kurosawa esta duda siempre entre así se construyó el país, este fue el país que vivió la guerra y este fue el país que salió de la guerra. ¿Cuál es el mejor? Y él no tenía la respuesta. Eso obviamente te lleva a unas contradicciones brutales como autor y como persona que están en los personajes de sus películas, ¿no? Si hay una lucha entre lo que te han dicho que es bueno y tradicional y que hay que mantener a raya siempre, y entre ujú. eso ya no cabe. Este mundo ha cambiado y eso ya no puede funcionar de la misma forma. Yo creo que tienes toda la razón del mundo. No, no, pero ahora te estaba escuchando y estaba pensando en cómo todos o sea, en todos los personajes de sus películas el honor no se encuentra en seguir las reglas, sino en romperlas. En romper las estructuras, en ver la forma de crear en esas pequeñas revoluciones que usan a veces el sistema y a veces fuera del sistema, el método para poder cambiar las cosas. O sea, en ese sentido quizá hay una propuesta ideológica en Kurosawa Claro, que es absolutamente revolucionaria. O sea, hay que romper con el sistema para poder cambiar las cosas. yo estoy convencido de eso. Yo lo tengo puesto en mi marco de pensadores liberales. O Sí, sea, era un hombre de libertades, muy educado en lo tradicional, pero justo por eso, igual que le ocurre a Buñuel, ¿no? sí, Justo por eso tenemos que optar por las libertades, porque yo sé de dónde venimos, ¿no? Es como uno de los grandes mensajes, por lo menos de esos dos. sí. Ahora sí, habiendo entrando ya pasamos por el lado de color, que a mí me interesaba mucho, ¿no? Yo le recomiendo a la gente que se fije mucho en cómo acentúa los colores, todos los filtros que usaba, cómo manipulaba hacia el lado de la pintura un discurso en movimiento que estaba coreografiado al milímetro, porque el movimiento es indispensable para Ujú. Kurosawa. Yo le diría a la gente, fíjense en eso. Hablando del movimiento, entremos a nuestro último capítulo, el cine de samuráis,
que querías hablar del cine de samuráis, Antón. Hoy es tu cumpleaños, no te puedo negar nada. Hablemos de cine de samuráis entonces. ¿Cuál es la mejor de samuráis de Kurosawa? ¿Se puede decir eso? Es difícil, pero es que Tenemos Ran, tenemos Kagemusha, tenemos Sí. Trono de Sangre, tenemos la propia Rashomon, tenemos los 7 samuráis. Ya nada más ahí hay 5 que yo no me atrevería a poner una arriba de la otra. Yo creo que la película que ha sido más cuidada son Los Siete Samuráis. Yojimbo. O sea, la que... Bueno, Yojimbo es es muy difícil. Pero yo creo que Los Siete Samuráis es la película emblemática. Eso tampoco hay que ignorarlo. Desde No. la historia, que es fascinante, tiene las mejores secuencias de lucha. La secuencia del espadachín cuando lo conocen en esa pelea de samuráis en el que con un solo movimiento, sin que prácticamente te des cuenta, mata al otro, las ideas del honor, la variedad de personajes, no por otra cosa es un modelo en la forma en que contamos películas con más de un protagonista, o películas con plan, o películas de robo, o con películas de Claro. tales, o sea, es prácticamente el esquema. Luego es una película que existe en muchas versiones. O sea, está restaurada en 50 versiones distintas. Yo creo que la primera vez que la vi duraba 2 horas y 20, la última vez que la vi duraba 3 horas y media. Sí. Y es una película que existe en muchísimas versiones. Ni siquiera sabría decirte qué es lo que no hay en una versión y sí hay en la otra. No te das cuenta. Es tan buena Sí. que quitándole cosas de ella misma y agregándole otras de ella misma, sigue siendo buena. O sea, es una película redondita. Es una película increíble. Y es una película que otra vez agarra el tema del honor, de romper las reglas, y otra vez habla de un sistema de clases al que Toshiro Mifune no tiene acceso, pero lucha y lucha y lucha, y al final se acaba convirtiendo en el samurái más honorable, con esa espada absurdamente larga en la batalla final contra los bandidos, que es quizá la secuencia de acción a caballo más espectacular que se ha filmado nunca. Y es una película que se puede ver en grande, en chico. Yo no por sé, a mí es una capítulos película incluso, ¿no? por capítulos, sí, exacto. Puedes ver lo podrías dividir en una serie de 7 capítulos. 3 capítulos de 1 hora, de 1 hora y cachito. Yo creo que como para tomar apuntes, no estoy incitando a que la gente pare una película y se vaya por unos tacos. Lo que estoy diciendo es, cuando acaba el capítulo 1, ponen pausa, toman apuntes y hacen reflexiones. Luego hacen lo mismo con el 2 y hagan lo mismo con el Cierto. 3. La otra gran virtud de Los Siete Samuráis para mí es que, a diferencia de las otras películas que son películas de guerra, no Rashomon, pero de grandes reyes, de grandes hombres, de grandes batallas, esta Épicas. película son épicas, exacto. Esta película ahonda en la forma de vida del samurái. Es una película llena de detalles en los que, por ejemplo, ves cómo duermen. A mí es una de las escenas más interesantes. Como llevan el chonguito aquí, tienen que dormir con un trozo de madera que le sostiene Está llena de esos detalles de la cotidianidad de la vida en esa época. Es como una especie de estudio antropológico del Japón medieval. Aparte que es muy entretenida, pero quizá es una carta de amor a la vida del samurái más que ninguna de las otras. Claro, a mí se me hace muy significativo, hablando de alguien que quiere romper las reglas, que la carta de amor al samurái venga no de una película en donde vemos al samurái poderoso, sino que vemos al samurái derrotado. Porque todos los personajes de esta película, todos con los que interactuamos, todos son seres derrotados. Tanto los campesinos como los samuráis. Entonces, a mí, como ser humano, se me hace muy significativo que la carta de amor se le escriba, y voy a entrecomillar, a los perdedores, ¿no? Porque es una película sobre el honor, ¿no? O sea, sí. Mientras que las otras, quizá esta película tiene que ver con vivir, en el sentido de que habla de que es una película sobre el honor, sobre la cualidad de ser una buena persona, mientras que las grandes películas épicas, sobre estos conflictos gigantes de personajes corruptos y corrompidos. Son más sobre el poder. Exacto, son películas sobre el poder, mientras que esta película es extraordinariamente humana. O sea, Claro. es sobre la amistad,
es sobre el honor, sí, sobre cumplir con un pacto que va más allá del pacto que tienes con el señor feudal, ¿no? Sí, porque no olvidemos una cosa, los siete samuráis, que creo que es una historia que mucha gente ha visto a veces sin darse cuenta, pues es súper sencilla, ¿no? Un poblado de campesinos reúne a siete samuráis que no tienen señor feudal, no tienen Son a quien Ronin. servir. Sí, son un Ronin y los contratan para que los defiendan Ujú. de una horda de ladrones que les roban la cosecha cada temporada. ¿Cuánto les pagan? Ajá. Nada, no les dan dinero, les dicen que no tienen para pagarles. Eso es lo interesante del inicio de la relación de ellos dos, que no hay en realidad un trato mercantil. Todo es a través del Ujú. honor y de lo humano, ¿no? ¿Qué voy a hacer con lo que me queda? Lo único que me queda es mi código de honor. ¿Qué voy a hacer con eso? Exacto. Ayudar a estos pobres señores, ¿no? Exacto, exacto. La idea esa idea es muy interesante porque esta gente no, su vida no tiene sentido si no sirven al honor, ¿no? Al código de honor, o sirven a un señor feudal. Entonces esta gente decide dar la vida por estos, por estos campesinos. Y de nuevo, está filmada, o sea, es una de las películas mejor filmadas de la historia. O sea, es Es una un, precisión milimétrica. y es un placer de ver, es entretenidísima, o sea, no, o sea, yo dudo que la gente sea capaz de pararla a la hora para tomar notas. No, no, no. Yo por eso lo que dije fue una tontería, pero yo creo que no van a poder. Es de verdad hay mucha gente con mucho prejuicio al blanco y negro, y lo que voy a decir va a sonar terrible, pero siendo blanco y negro, yo que soy Ujú, amante del blanco y negro, es un deleite visual. Esto normalmente se dice cuando las películas son súper coloridas, ¿no? Que hay muchos ujú. tonos, que hay muchos matices. La gente cae en el engaño de que eso es el delirio visual. Las películas delirantes de Kurosawa son en blanco y negro, pero el Sí, gozo visual de leer los encuadres que Kurosawa construye en Los Siete Samuráis, ese placer de saber que estás yendo de lado a lado de la pantalla como Kurosawa quiere que vayas, cuando te sí. das cuenta que lo estás haciendo, es invaluable. Yo, la verdad, se lo recomiendo a todo mundo. Y además es una peli muy divertida. Sí, tremendamente divertida. Toshiro Mifune es el comic relief de la película y es genuinamente muy gracioso. Es un Sí, samurái que va prácticamente desnudo con una espada gigante persiguiendo a estos tipos porque él quiere ser samurái, sí. ¿no? Y esto como que lo desprecian y este lo sigue siguiendo, es bruto. Toshiro Mifune era una cara, tenía una cara espectacular, era de ascendencia china, o sea, creo que su madre venía de una familia china que en Japón estaba muy mal visto y tenía Ujú. unos rasgos mucho más duros y menos elegantes que los otros actores. Entonces siempre los usaba, aunque era un tipo muy guapo. O Muy sea, guapo. cuando se afeitaba, y hay muchas fotos por ahí que la audiencia puede buscar para ver a un tipo realmente guapo, pero se había hecho con estos personajes brutos, y medio salvajes, al borde del... Violentos. Muy violentos. Sí, era un tipo, exacto, violento creo que es la palabra perfecta. Su cara podía emular una violencia absoluta, y en esta película es un bruto, es Sí. el bruto que sueña con ser samurái, y los otros samuráis, que aunque son Ronin, este tipo no les parece lo suficiente. Y en última instancia consigue convertirse en un samurái en una escena espectacular. Pero sí, es una película muy divertida. A mí Yo la amo. yo también, yo la he visto, o sea, cada vez que la ponían en la Cineteca en Madrid, la vi en Londres en la versión de 3 horas y media. Bueno, aquí la he visto, la tengo, estoy en Criterion Collection y la veo cada vez Si que te la puedo. encuentras en la tele, la dejas, Es siempre. que ya se rompe el control de la tele cuando está. ¿Te puedo presumir algo, Antón? ¿Te puedo presumir Dime, algo? De las por favor. filmografías completas que me eché en la Filmoteca de Madrid, Ujú. de las completas que pude ver ahí, Kurosawa. O sea, en el cine Doré vi todas las películas de Kurosawa, todas, así, Qué envidia. una tras otra, día tras día, día tras día, día tras día. Ahora que lo dijiste, me acordé. Una es Godard, que también pasaron todo, Ujú. y la otra fue Kurosawa, me la aventé así de arriba abajo. Nomás quería presumirte para que no seas tan feliz en tu cumpleaños.
Pues me ha jodido un poco, porque yo lo tuve que ver en la Complutense, en la sala de vídeo de la Complutense, en copias de VHS terribles que las habían visto 50 veces, las vi Todo todas el allí. mundo, sí, las había llevado Kurosawa en persona, creo. Yo creo que sí. Y ya prácticamente no se oían, no se veían. Muchas dobladas, lo peor, muchas dobladas al español. Y poco a poco he ido completando, como he podido, sobre todo ahora con el Criterion Collection, o sea, toda la filmografía, todo lo que no había visto en versión original con subtítulos. ¿Qué es otra gran ventaja que tenemos ahora? Prácticamente todo Kurosawa está en Blu-ray y DVD. Bueno, y de hecho yo tengo el streaming. Yo estoy suscrito al Netflix de Criterion. Que quien pueda conseguirse una IP gringa puede ver toda la filmografía quizá hay 20 películas de Kurosawa y las puede streamear en su casa, en la comodidad de su hogar. Claro. ¿Algo más que quieras agregar, Antón, sobre Kurosawa, antes de cerrar, sobre tu amor a Kurosawa, lo que la gente debería revisar o ver, o que a ti te gustaría que checaran de la filmografía de Kurosawa? Que me gustaría que checaran, creo que justo ahora que estamos hablando de la etapa en color, merece totalmente la pena verla. Pero me gustaría reivindicar a Shinobu Hashimoto, el guionista que trabajó con Kurosawa durante 20 años. Murió en el 2018 con 100 años y es quizá uno de los grandes genios del guión, pero un tipo con una vida... Era amigo de la infancia de Kurosawa. Y es un tipo que tuvo una vida muy, muy, muy tormentosa. Kurosawa en su autobiografía habla mucho de él. A mí me cautivó mucho el hecho de que Kurosawa era una de las personas que más quería, lo cuidaba y un poco lo sacó del agujero en el que estaba, porque él estuvo en hospital psiquiátrico durante 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y era un tipo muy particular, que todo el dinero que ganaba se lo gastaba en pasar en prostitutas. Pero no en solamente ir a eso, sino que las contrataba y se pasaba una semana en una habitación de hotel con ellas para tener compañía. Y aún así, gracias a su relación con Kurosawa, pudo salir de ese hoyo y ser uno de los guionistas más importantes de la historia del cine. Lo dice uno de los guionistas más importantes de Latinoamérica. Sí, ojalá. Ojalá, amigo. Pues Antón, mil gracias por haber sacrificado 1 hora de tu cumpleaños para venir a platicar con la gente de Cine Garage. Te mando un gran abrazo. Cuéntales rápido de tu podcast y dónde pueden encontrar. Pues tenemos un podcast con un colectivo de guionistas que tenemos que se llama Collab. Nuestro podcast se llama Guionistas sin Guión. Está en todas las plataformas en las que se escuchan podcasts. Y hablamos sobre cosas importantes del guión en español. Queremos pues reivindicar la profesión y que la gente pueda aprender sobre cómo funciona la industria del guión en español. Muy bien, yo también se los recomiendo mucho. Mil gracias, Antón, de verdad, por venir a platicar con nosotros. Esperamos que pases un gran día, que sigas viendo mucho Kurosawa. Un día haremos una fiesta con Ran corriendo en loop, mientras... Uy, podemos vestir a mi hijo de King Lear. De samurái. Eso es. La actitud ya la tiene, ¿eh? O sea... Yo lo conozco y sé que sí va a ser un gran samurái. Me lo saludas mucho, por favor. Oye, muchísimas gracias, Eric. No hay nada que me guste más que hablar contigo de cine. Esto no es un sacrificio. Esto es el mejor regalo de cumpleaños. Ya está. Gracias a ti. Abrazo, amigo mío. Chao.